Yo empecé una serie la semana pasada que yo le titulé Verdades que bendicen. Verdades que bendicen. Y hoy pues quiero hablarle en esta dirección y en particular haciendo esta pregunta. ¿Estoy seguro de mi andar cristiano? Am I sure of my Christian walk? ¿Estoy seguro de que soy quien digo que soy o quien dicen que soy? ¿Estoy seguro de la obra de Dios en mi vida? Nos estamos moviendo a una nueva sección en la que Juan comenzará a mostrarnos 3 obstáculos donde la comunión con Dios está quebrantada, puede estar estorbada. Escuche esto, Juan nos quiere hablar a nosotros los creyentes. Aquí en Primera de Juan, Primera, Segunda y Tercera de Juan le está hablando a la iglesia. El Evangelio según San Juan le está hablando a los no creyentes. Así que este mensaje es para los que conocen al Señor. Esta enseñanza es para los que conocen al Señor. Y Juan va a entrar en una área donde Él quiere que tú sepas que pueden haber obstáculos en tu caminar cristiano. Que tú puedes estar aquí sirviéndole a Dios, caminando, obrando, funcionando, pero algo es obstaculizando. Y mira lo que dice Primera de Juan, capítulo 1, versos 5 al 10. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. There's a lot there. Hay mucho ahí que hay que desempacar, porque si no tenemos cuidado, entramos en unos debates que no son debates que nos bendicen. Si no tenemos cuidado, entonces entramos en unos debates que lo que hacen es nos restan y nos roban bendición. Y yo voy a tratar en este corto tiempo que tengo de ayudarles con parte de este debate. Y cuando yo leo esta porción bíblica, yo me hago 3 preguntas que yo quiero hacerle a cada uno de ustedes hoy. La primera pregunta, de acuerdo a este pasaje bíblico que leí, es: ¿puede un cristiano pecar? ¿Puede un creyente pecar? Pues la Biblia es clara en eso, y la Biblia nos dice que todos pecan. Solo hubo una persona que no pecó y fue Jesucristo. Así que si yo me pregunto como creyente, ¿puedo pecar? Tengo que ser honesto conmigo y tengo que llegar a la conclusión que en mi humanidad siempre va a existir esa flaqueza. Siempre va a existir ese momento en que mi humanidad puede cobrar lo mejor de mí. Todos. No importa que usted sea pastor, no importa que usted sea líder, no importa que usted ore mucho, todos nosotros estamos expuestos a esa condición humana. La Biblia habla de un Pedro que mintió, habla de un David que adulteró, habla de un Moisés que asesinó. Entonces, cuando usted lee la Biblia no esconde la verdad de que todos los hombres de Dios en un momento dado otro tuvieron una dificultad con su humanidad. Entonces, la respuesta inmediata, sencilla, es esta: ¿puede un creyente pecar? Claro que un creyente puede pecar. La segunda pregunta, entonces: si un creyente peca, ¿pierde su salvación? Y eso es un debate que podemos estar hasta mañana aquí hablando. Y yo quiero entonces darle un enfoque diferente a esa pregunta,
Porque en vez de estar preguntando si un creyente peca, pierde su salvación, la verdadera pregunta debería ser: ¿qué hace o qué puede hacer un creyente para perder su salvación? No es como que Dios está tomando nota para ver qué tú estás haciendo y qué no estás haciendo para Él desasociarse de ti. No es como que Dios está mirando tu humanidad y cada vez que tú haces algo o dejas de hacer algo, Él dice: ¿sabe qué? Ya pecó, me olvidó de Él. Ese no es el Dios que nosotros servimos. Él nos ama y la Biblia dice que más Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que cuando Cristo te escogió, no te escogió porque eras perfecto, te escogió porque no eras perfecto. Cuando Él te salvó, no era porque no necesitabas, era porque estabas perdido. Y ahora Él no se va a lavar las manos contigo al primer error que tú cometas. Pero sí, debo hacerme esta pregunta: ¿habrá algo que yo hago o que yo puedo hacer que me lleve a un lugar donde pongo en riesgo mi salvación? Claro que lo hay. No podemos vivir tan en una arrogancia donde pretendamos atentar contra la santidad de Dios y pensar que podemos existir de esa manera en armonía con Él. Eso no tiene sentido. Y la tercera pregunta: entonces, si hay algo que yo hago que puede estorbar mi comunión con Dios, ¿cuánto pecado puedo cometer antes de perder mi salvación? ¿O qué tipo de pecado te haría a ti perder tu salvación? ¿Qué nosotros como personas podemos hacer que nos lleve a un lugar donde Dios dice: estás mal, no puedo seguir teniendo comunión contigo? Juan está diciendo en efecto esto: tú dices que eres cristiano y afirmas tener comunión con Dios. El verso 7 es clave. Mire cómo dice el verso 7 y lo voy a leer de nuevo. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel para... Estoy leyendo el 8, no es el 7. El verso 7 dice: pero si andamos en luz. Subraye esa pequeña palabra pero. Porque Juan está diciendo: tú eres cristiano y tú afirmas tener comunión con Dios, pero, y la razón por el pero es porque Juan nos muestra y nos mostrará que hay razones por las que los cristianos no disfrutan de esa comunión con Dios de la manera que deberían. Juan nos quiere hablar a nosotros y nos quiere decir a nosotros: Dios te ama y Él no te va a rechazar y te va a desechar por cualquier momento frágil de tu humanidad. Pero si decimos que somos creyentes, si decimos que andamos en luz, tenemos que estar conscientes de aquellas cosas que sí pueden estorbar. Por eso es que la Biblia hace esta pregunta: ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Yo tengo una responsabilidad. Tú tienes una responsabilidad con Dios. Y la Biblia lo dice de esta manera: y es de guardar tu salvación con temor y temblor. Nosotros no podemos vivir pensando y creyendo que podemos andar y podemos hacer y podemos deshacer, podemos actuar y podemos reaccionar, y que nada de lo que hacemos nos libra a nosotros de ofender a Dios. Ahora, el apóstol Juan está presentando de qué hablará en profundidad en el resto de la carta. Y vamos a tocar estos puntos a lo largo de estos 8 mensajes que voy a estar predicándole. Y usted va a encontrar que parte de lo que yo le voy a hablar es repetitivo, porque es el estilo de Juan. De las 234 palabras diferentes en primera de Juan, Juan repite 41 palabras al menos 10 veces a lo largo de la carta.
Así que Juan es repetitivo. Él vuelve una y otra vez a temas vitales a lo largo de sus escritos y lo hace a través de grandes contrastes: amor y odio, luz, oscuridad, cielo, infierno, vida y muerte, Cristo y anticristo. Entonces, al estudiar Primera de Juan, encontrarás dos puntos principales en torno a los cuales gira gran parte del libro. Dios es luz y Dios es amor. Dios es luz y Dios es amor. Y esto es lo que Juan quiere que nosotros entendamos: que si Dios es luz y Dios es amor, aquellos que pretendemos seguirle a Él y servirle a Él, debemos de andar en luz y debemos de andar en amor. Usted no puede decir que usted ama a Dios y odia a su hermano. Usted no puede decir que usted ama a Dios y aborrece a su hermano, porque eso es un oxímoron, es una contradicción. Yo no puedo decir que yo amo a Dios y permitir que animosidad, resentimiento ahoguen mi existencia hacia otra persona. Yo me atrevo a decirle a usted que la persona que más le aflige a usted, que más le agobia a usted, que más le enfurece a usted, es la persona a quien Dios más está usando en tu vida. Sí, apláudelo, aunque no quieras. Que la persona que más te provoca, que más te incomoda, que más resentimiento crea en ti, es la persona la más que Dios está usando para bendecirte. Y yo se lo he dicho en otras veces. Eso se comprueba en el encuentro de Cristo con Pedro y el encuentro de Cristo con Judas. Pedro, que amó a Jesús y que estuvo dispuesto a ir a la muerte por Jesús y fue hasta la muerte por Jesús, y de todos los apóstoles fue el único que estuvo dispuesto a sacar una espada y hacerle frente a los soldados romanos cuando vinieron a arrestar a Cristo. Cristo le dijo a Pedro: apártate de mí, Satanás, me eres estorbo. Mire esto: el Pedro que sacó la espada para hacerle frente a los soldados romanos defendiendo a Cristo y pelear por la causa de Cristo. El Pedro que dijo a Cristo: aunque todo esto te abandonen, yo te seguiré hasta la muerte. Y en medio de sus flaquezas humanas lo cumplió, porque la historia registra que Pedro fue un mártir. Mas sin embargo, a ese Pedro, amigo de Jesús, íntimo de Cristo, porque Pedro era de los íntimos de Cristo, Cristo dice: apártate de mí, Satanás, me eres estorbo. Pero a un Judas, que la Biblia enseña que era ladrón, que robaba de la bolsa de los tesoros de Cristo, que traicionó a Cristo y traicionándolo con un beso, Cristo le dice: amigo. Así que cuando la Biblia enseña y Juan habla de que Dios vive en luz y vive en amor, esto me dice a mí que yo tengo que vivir en luz y andar en amor si profeso ser de Él. Y esto implica que aquello que a mí menos me gusta, que aquello que más a mí me incomoda, que aquello que posiblemente me lleva a un lugar de incomodidad, es precisamente lo mismo que Dios quiere usar para llevarme a mi destino profético en Él. Oh, gloria, dale ese aplauso a Dios. Y permíteme llevarle en un viaje vuelo de helicóptero al resto de nuestro estudio de Juan. Y una nota de programación: una de las cosas más difíciles de hacer para un ministro es consolar a los turbados e incomodar a los que se sienten cómodos. ¿Verdad, hermano? ¿Verdad, hermano? Una de las cosas más difíciles para mí como pastor es consolar a los que están turbados e incomodar a los que se sienten cómodos. Porque una de las peores cosas que tú puedes hacer como ministro es consolar a los cómodos e incomodar a los perturbados. Pues mi trabajo es identificar a aquellos
que están turbados, que están confundidos. Mi trabajo es identificar a aquellos que están en crisis y llevarles consuelo, llevarles paz, llevarles palabra de aliento. Pero a la misma vez es una responsabilidad de verte sentado cómodo, creyendo que eres la última Coca-Cola en el desierto y que eres el mejor cristiano del mundo, y yo sacudirte el piso para que entiendas que todavía no has llegado, que te falta mucho, y por eso tienes que caminar como Él manda. Alabado sea Dios. Si se siente cómodo, necesita ser molestado, y si estás perturbado, necesitas ser consolado. Ahora, dime dónde estás tú hoy. Porque hoy voy a tratar de hacer las dos cosas: consolar a los turbados e incomodar a los que están cómodos. Y Juan está hablando y Juan está diciendo: hay tres cosas que son importantísimas, que si tú dices que eres cristiano y estás seguro de tu caminar, tienes que tenerlas claras. Si tú estás consciente de tu humanidad y no vas a usar tu humanidad como una muleta que te impida servirle a Dios, porque escucha esto, lo más fácil que hay es usar las muletas. How many of you have kids here, grown up kids, teenagers or whatever? ¿Verdad que cuando tú los estás corrigiendo algo y dices, oh, but I'm not perfect? ¿Cuántos han oído eso de sus hijos? Es que yo no soy perfecto. Yeah, I'm a teenager. What do you expect from me? Los hombres, que yo soy hombre, ¿qué tú esperas? Y las mujeres, es que ya tú sabes, yo soy así. Porque las mujeres se recuestan de su feminidad y los hombres se recuestan de su masculinidad. Y vivimos apoyados en nuestras muletillas. Y Juan lo que está diciendo es, ¿sabe qué? Tú eres creyente, tú le vas a servir a Dios. Necesito que identifiques estas tres muletas que pueden bendecirte o pueden maldecirte. Depende de dónde tú las tomes. La primera es esta. ¿Quieres estar seguro de tu andar cristiano? ¿Cuál es tu actitud hacia el pecado? La primera prueba es mi actitud hacia el pecado. El apóstol Juan escribió para reforzar la seguridad de los creyentes, proporcionándole una especie de lista de verificación que pudieran utilizar para evaluar las afirmaciones de los que estaban engañándole. Porque escuche esto, había un pueblo había un grupo de hombres y mujeres que se habían introducido en la iglesia de Éfeso y estaban trayendo enseñanzas falsas acerca de Cristo y acerca, amén, del sacrificio de Cristo. Y Juan dice, esta gente se han metido y están hablando y diciendo que Cristo no vino en carne. Están diciendo que Cristo no murió. Están negando el advenimiento de Cristo y están llevando al pueblo a vivir una vida de libertinaje y una vida de descuido. Una vida que blasfema contra la verdad del Cristo resucitado. Y él dice, ¿cómo entonces ustedes pueden identificar el engaño? Primero, tomando en cuenta la actitud de ustedes hacia el pecado. Juan dice en el versículo 5, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Lo voy a repetir de nuevo. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Habiendo afirmado en los versos 1 al 4 que fue contado entre los testigos presenciales de la palabra de vida, y habiendo dicho que era esta palabra de vida la que proclamaba a sus lectores, el apóstol Juan en este versículo define el contenido de su mensaje. Su mensaje se centra esencialmente en el carácter de Dios. Él está diciendo, le estoy hablando de algo que yo vi, que yo oí. No le estoy haciendo un cuento que un disparatero llegó aquí para hacerles a ustedes. Él dice, si Dios es luz, aquellos que verdaderamente conocen a Dios caminarán en luz. Si yo estoy seguro de mi caminar cristiano, entonces la verdad
de Cristo que revela mi condición humana, la verdad de Cristo que revela mi flaqueza humana, me acompaña para que ahora, en vez de vivir una vida de arrogancia espiritual o de arrogancia religiosa, yo vivo una vida de conciencia de que necesito la sangre de Cristo para ser sostenido a través de su gracia. O dale ese aplauso a Dios. Entonces aprendemos de la conexión vital entre creer correctamente y comportarnos correctamente a lo largo de este libro. Porque una cosa es lo que yo creo y otra cosa es lo que yo hago con lo que yo creo. ¿Me estás escuchando? Una cosa es lo que yo creo. One thing is what I believe. And another thing is what I do with what I believe. See, I could say that I believe in Jesus Christ and He is my miracle worker, but what do I do with it? Yo puedo decir que yo creo en Cristo y Él es el Dios que opera milagros en mí, pero ¿qué yo hago con eso? A mí me preocupa de que hay muchos creyentes que le están creyendo a Dios, pero no caminan correctamente de acuerdo a lo que ellos declaran. Mire, y en 1 de Juan, capítulo 1, de versos 6 a 10, encontramos 3 oraciones condicionales, todas introducidas de manera similar. Miren aquí, 1 de Juan 1:6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. 1 de Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. 1 de Juan 1:10. Si decimos que hemos pecado, que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Los 3 están tomados de las afirmaciones de quienes intentan engañar la iglesia de Éfeso. Yo no puedo decir que yo le sirvo a Dios y pretender que el pecado no existe. Yo no puedo decir que le sirvo a Dios y pretender que el pecado no es enemigo mortal del creyente. Yo no puedo pretender que Cristo vive en mí y que Él viviendo en mí yo puedo vivir de la manera que yo quiero. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Listen to me, young people. If we say that we walk in the light and we have fellowship with Him, but we walk in darkness, we lie, and we are not practicing the truth. Y la preocupación mía en este tiempo presente es que queremos ser iglesia y queremos vivir en armonía con las tinieblas. Queremos ser iglesia, pero queremos vivir abrazando el pecado, abrazando la maldad, abrazando el mundo, abrazando las tinieblas. Y por eso usted ve gente que el domingo están vestidos de santo y de lunes a sábado visten de diablos. Usted los ve que aquí adoran a Dios y alaban a Dios, pero con la misma boca maldicen cuando están afuera. I want to challenge every young person that is here. I want to challenge you to take hold or take heed of how you speak. Because you can't praise God and with that same mouth curse your fellow man. Tú no puedes alabar a Dios y con la misma boca maldecir a los semejantes tuyos. Si decimos que andamos en luz o que tenemos comunión con Él, pero practicamos las tinieblas, mentimos. Y usted no sabe el daño que eso le hace a la iglesia. El daño que le hace a la iglesia, el que la gente digan una cosa, pero vivan otra cosa. Entonces la naturaleza de Dios, Dios es luz.
Y si Él es luz, es la calificación que define las calificaciones necesarias para la comunión con Dios. Yo tengo que hacerme esta pregunta: ¿cuál es mi actitud hacia el pecado? Porque es fácil afirmar tener comunión con Él, pero estar equivocado o engañado. Y te lo voy a repetir: es fácil afirmar o decir que tengo comunión con Dios, pero estar equivocado o engañado. Usted no sabe cuánta gente yo oigo constantemente hablándome de Dios, hablándome de Cristo, hablándome de fe, pero su vida dice otra cosa. Entonces, ¿cómo yo sé que yo estoy bien con Dios? Empieza con mi actitud hacia el pecado. Si el pecado es algo que yo abrazo, y si el pecado es algo que no me incomoda, si el pecado es algo que no me entristece, si el odio, el rencor, la amargura, la envidia, si los pleitos y las contiendas, si el chisme, si la vida inmoral, si todas esas cosas te llevan a un lugar de comodidad y tú crees que puedes pretender vivir de esa manera y tener comunión con Dios, te equivocas. Te estás engañando a ti mismito. Por eso es que la Biblia dice que en aquel día muchos dirán: Señor, pero en tu nombre. Y Él les va a decir: no te conozco. No te conozco. Y tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos de tinieblas, cuando hablamos de pecado. La Biblia lo presenta de esta manera, primero preguntando ¿qué es oscuridad? En la Biblia la palabra oscuridad tiene varios aspectos y sin embargo todos están relacionados. Por ejemplo, ¿qué es una mente oscura? Cuando la Biblia habla de la oscuridad de la mente, nos referimos a confusión, muy poco conocimiento, incapaz de ver realmente lo que está pensando e incapaz de comprender. Cuando la Biblia habla de la oscuridad del alma, la noche oscura del alma, habla de la desesperación, se trata del abatimiento. Pero cuando la Biblia habla de deseos oscuros, cuando la Biblia habla del corazón oscuro, habla de la maldad, de la lujuria, de la impureza y de la violencia. Y quizás la mejor explicación de las tinieblas se encuentra en las palabras de Jesús en Juan capítulo 3, versos 19 al 21. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Eso es tremenda explicación. Si yo digo que tengo comunión con Dios, pero yo hablo malo. Si yo digo que yo tengo comunión con Dios, pero vivo en inmoralidad. Si yo digo que tengo comunión con Dios, pero aborrezco a mi hermano. Si yo digo que yo vivo en comunión con Dios, pero vivo en envidia. Si yo digo que tengo comunión con Dios, pero vivo en pleitos, en contiendas. Si yo digo que tengo comunión con Dios, pero de mi boca lo que sale son chismes. Si yo digo que vivo en comunión con Dios y lo que hago es posteando retratos desnudos por las redes sociales. Yes, because some of you young people, that's what you do. You post naked pictures of yourself and you think that nobody sees them. And I guess that's a trend right now. But if I say that I have fellowship with God and those are my activities, those are my actions, those are my attitude, then you're only fooling yourself. You're not enjoying God to His fullest, and you're not enjoying the world to its fullest. You're only deceiving yourself. And God is calling you to a holy life right now. Y a mí me preocupa los pastores y las iglesias que pretenden entretener multitudes pero no confrontarlos. Hoy yo vengo a incomodarte. Hoy yo vengo a llevarte a un lugar donde aunque no te sientas bien conmigo, oigas la voz de Dios, porque es la voz de Dios que te va a llevar a juicio.
Oh, gloria al nombre poderoso de Jesús. Lo que pasa es que hoy escuchamos a la gente decir, todo lo que podemos hacer es encender un fósforo en la oscuridad. Solo intentaré vivir una vida mejor. Y la Biblia no habla de esa manera. I just have to do my best. Ese es el tema de hoy. As long as I do my best. Después que yo haga lo mejor que yo pueda, pues Dios entiende. No, that's not the way it is. You can't do your best. You have to do His best. ¿Me estás entendiendo? No es que tú hagas lo mejor de tu parte, es que tú hagas lo mejor de Él. Él te ha dicho, cree en mí. Él te ha dicho, confía en mí. Él te ha dicho, abandónate en mí. Él te ha dicho, sígueme a mí. Él te ha dicho, comprométete conmigo. Y cuando tú te entregas a Él, pues entonces lo mejor de ti, Él lo toma y Él lo lleva a un lugar donde hace lo imposible posible. So this is not about our best, this is about His best. Déjame hacerte esta pregunta. ¿Qué tú prefieres? ¿Lo mejor de ti o lo mejor de Él? What do you prefer? Your best or His best? Yo quiero lo mejor de Él, porque lo mejor de mí, yo estuviera guiando un tractor de trailer por todo Estados Unidos. Lo mejor de Él me puso a pastorear esta iglesia poderosa a la cual Él me ha puesto. Oh, gloria, 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 gloria. Lo mejor de Él eran unas Converse de 20 pesos para ese año. Lo mejor, eso es lo mejor mío. Lo mejor de Él es unos zapatos que jamás me imaginé yo ponerme. Lo mejor de mí era un cuartito, amén, con un televisor de 30 pulgadas. Lo mejor de Él es una casa con un televisor de 70 pulgadas. Ese es el Dios a quien yo le sirvo. ¿A quién tú le sirves? Oh, gloria, gloria, gloria. Dios está invitando a un pueblo a que abrace lo mejor de Él. Porque lo mejor de Él te saca de tu pecado. Lo mejor de Él te saca de tu maldad. Lo mejor de Él te saca de tu engaño. Juan dice en efecto que así es como puedes escapar de la oscuridad. ¿Cómo? Haciéndote la prueba de tu actitud hacia el pecado. What is your attitude towards sin? And when I recognize, y cuando yo reconozco que el pecado es algo con lo cual yo no puedo reconciliarme, entonces yo voy a procurar escapar. Y es aquí donde es importante que usted reciba esto. Porque si yo identifico mi flaqueza, si yo identifico mi debilidad, pues entonces hago una de dos cosas. Me rindo a eso o escapo de eso. O te rindes a tu humanidad y abrazas el pecado como parte de tu condición humana. O entiendes que el pecado no debe hallar morada en ti y tomas la iniciativa de escapar del pecado. Pero la única forma que tú puedes escapar de la oscuridad comienza con Dios. Yo, Agustín López, monarca, no puedo escapar de las tinieblas por mis propias fuerzas. Yo, Agustín López, monarca, no puedo apagar las voces de complejos y de enojo que resuenan en mi mente sin Dios. Oh, yo puedo ir a un psicólogo, yo puedo ir a un psiquiatra y me pueden dar medicamentos y yo puedo practicar ejercicios que puedan ser saludables, pero al fin del día lo que estoy haciendo es cubriendo, no sanando. Y Dios te hace esta pregunta: ¿quieres cubrir lo que te agobia o quieres ser sano de lo que te agobia? Ask yourself that question. Do I just want to mask? Quiero ponerle una careta al coronavirus, o quiero que la sangre de Cristo me
cubra y me guarde y me sane ante el coronavirus. Pues la pregunta es, si sabes que eres humano, si sabes que eres frágil y si sabes que el pecado es real y tienes que lidiar con el pecado y quieres lidiar con él para tener comunión con Dios, maybe yo estoy mal, a lo mejor estoy asumiendo y por eso estoy mal, pero ¿cuántos aquí reconocen que el pecado te aleja de Dios y tú quieres lidiar con el pecado porque quieres acercarte a Dios? Levante la mano. You want to deal with sin because you want to get closer to God. Quieres tener comunión con Dios. Pues entonces la respuesta está en una de dos cosas. O le pongo una máscara al pecado y lo cubro, pero está ahí. O permito, por medio de la fe y obras que demuestran mi fe, aceptar la sangre de Cristo, que me limpie de todo pecado, y la obra del Espíritu Santo que me habilita en gracia para vivir una vida santa ante Él. Por lo tanto, escapar de la oscuridad comienza con Dios. Y por eso, recibe esto, no puedes comprenderte a ti mismo a menos que comprendas a Dios. You can't deal with your humanity unless you deal with God first. La razón por la que el mensaje del Evangelio comienza con Dios y no contigo es porque todos nuestros problemas provienen de una especie de egocentrismo. Si el mensaje del Evangelio comenzara con nosotros, fuese un mensaje chueco. Porque el problema de todos nosotros es que partimos de una primicia de pecado. Entonces, si el mensaje del Evangelio comenzara con nosotros, ya está chueco. Porque todos pecamos. Y si todos pecamos, pues traemos esa problemática a la ecuación. Y ya estamos mal. Así que el mensaje del Evangelio no comienza conmigo. Comienza con Dios. El hecho de que nuestro corazón realmente exija igualdad con Dios y nos pongamos a nosotros mismos en primer lugar, ese es nuestro problema. El mensaje no empieza contigo, en cambio este mensaje comienza con Dios. El Evangelio dice, así es como sales de tu oscuridad, deja de pensar en quién eres y lo que se te debe y comienza a contemplar a Dios y quién es Él y qué le debes a Él. Si yo pienso en mí, pero que si Dios fuese justo, si Dios fuese bueno, si Él fuese Dios de verdad, ¿por qué Él no hace esto? ¿Por qué no hace aquello? Si de verdad Dios fuese el Dios, ¿por qué existe el infierno? Si de verdad Dios es Dios, ¿por qué Él castiga a cierta gente? Si de verdad Dios es Dios, ¿por qué los buenos sufren? ¿Sabe cuál es el plan de ese pensamiento? Que ese pensamiento se centra en ti y ese pensamiento nunca te lleva a salvación. Por eso es que esto no es cuánto Dios me debe a mí, esto es cuánto yo le debo a Él. Esto no es cuánto yo soy afligido, esto es cuánto yo aflijo a Dios. Esto no es cuánto Dios me ofende a mí, esto es cuánto yo ofendo a Dios. Y cuando yo entiendo eso, empieza una jornada de verdadero cristianismo. Mire nuevamente cómo comienza Juan. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Ahora Juan no está diciendo yo soy un cristiano viejo, yo soy uno de los apóstoles de Cristo, yo soy uno de los íntimos de Él y esto le estoy hablando. No. Él está diciendo este es el mensaje y empieza con Él, con Cristo Jesús. La única forma en que vas a conocer a Dios es si crees que Él ha hablado a través de los apóstoles, de los profetas y de Cristo y te ha dado una revelación a través de ellos. Esto no es lo que tú sabes, esto es lo que Él sabe. Esto no es lo que tú tienes, es lo que Él tiene. Esto no es lo que tú das, esto es lo que Él da. Se trata de Él.
Yo voy a vencer el pecado, tengo que ir a Él. Yo voy a vencer el pecado, tengo que creerle a Él. Yo voy a vencer el pecado, tengo que soltárselo todo a Él y dejar que la verdad de Él sea la verdad que me levante. Pero queremos acercarnos a Dios con lo que sabemos, con lo que tenemos. Queremos acercarnos a Dios con lo que sentimos. Queremos acercarnos a Dios con lo que pensamos. Y lo último que hacemos es acercarnos a Él, abandonado a la omnisciencia de Él. ¿Cómo yo sé que yo estoy bien con Dios? ¿Cómo yo sé que yo soy un creyente verdadero? Empieza con mi actitud hacia el pecado. ¿Cómo yo veo la maldad? ¿Cómo yo veo el pecado? Y cuando yo veo el pecado y veo la maldad y entiendo que esa maldad y ese pecado me impide acercarme a Dios, yo corro a Dios. No corro a mi conocimiento, no corro a mi entendimiento, no corro a mis estudios, no corro a mis títulos, yo corro a Dios. Oye bien esto, iglesia. Si de verdad quieres tener comunión con Dios y quieres andar en comunión con Dios, identifica lo que te resta, identifica lo que te quita bendición. Y cuando lo identifiques, en vez de tratar de llevarlo a un razonamiento, a un raciocinio humano, llévalo a Dios y encuéntrate en Él. Ahora tienes que entender esto. Si vas a llevarle lo que te aflige a Dios, y hago esta pregunta: ¿cuántos quieren llevarle sus cargas a Dios? Levanten la mano los que dicen: yo quiero llevarle mis cargas a Dios siempre. Levanten la mano, yo quiero ver las manos de ustedes, porque después quiero juzgarlos. Yo quiero llevarle mis luchas, mis cargas a Dios. Pues qué bueno que usted quiere llevarle sus luchas y sus cargas a Dios, porque ese es el segundo paso. El primer paso es mi actitud hacia el pecado. El segundo paso es si se lo llevo a Dios o no. Pero al llevárselo a Dios tenemos un dilema. Y es que al llevarle todo a Dios comienza con una noción, con una realidad de que Dios es un Dios santo. Y yo sé que le voy a volar la cabeza a algunos de ustedes de la era de la gracia. Pero entienda esto. El mensaje del Evangelio no comienza con el amor de Dios. No. Ese es un error de la iglesia de este tiempo. Y lo voy a repetir. El mensaje del Evangelio no comienza con el amor de Dios. Comienza con la santidad de Dios. Yo sé que nos encanta citar Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda. La iglesia de este siglo ha centrado el mensaje del Evangelio en el amor de Dios. Pero ¿sabe qué? Juan 3:16 no es el principio de la película, es el fin de la película. ¿Me escucha? Juan 3:16 no es el principio del Evangelio, es el fin del Evangelio. Porque entienda esto, ¿qué fue lo que llevó a Dios a ese lugar de Juan 3:16? Su santidad. Dios no puede asociarse con el pecado. Dios no puede tener comunión con el pecado. Dios no habita en la mentira. Dios no habita en el infierno. Dios no habita en el error. Él quería tener comunión con los hombres que Él había creado, pero su santidad lo impedía. Y su santidad, ¿está listo para esto? La santidad de Dios parió su amor. His holiness delivered His love, not the other way around. No es el amor que presenta y revela su santidad. La santidad de Él revela el amor. Dale un aplauso de Él aunque no lo entiendas. Este es el mensaje que oímos de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna
tinieblas en él. Eso significa que Dios es santo y no puede tolerar las tinieblas o la maldad. No puede vivir ahí, no puede estar estacionado ahí. Es un Dios santo y es un Dios justo. Y así es que comienza el evangelio. Por eso es que Juan dice: estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Y tú dices: pastor, pero eso a mí no me provoca gozo. A mí no me provoca gozo pensar que Dios es santo. A mí no me provoca gozo la santidad de Dios, porque la santidad de Dios me intimida, y ese es el problema. ¿Sabe por qué nos intimida la santidad de Dios? Porque si no hemos lidiado con el primer punto, que es nuestra actitud al pecado, si no hemos lidiado con el segundo punto, que es llevar nuestra condición a Dios, pues entonces se nos hace difícil la santidad de Él. Y el problema es que muchos quieren tratar con la santidad de Dios sin bregar primero con su pecado, sin bregar primero con sus prioridades. Esto es como que, imagínate que tú te vas a casar y que antes de casarte, por 1 año, por 2 años, tú estés pagando renta, tú estés pagando luz, tú estás manteniendo bebés que tú no has tenido todavía, y tú estás así, con un montón de obligaciones. No te casas nunca. Sí, y yo creo que eso debería ser una prueba antes de casarse para muchos. Antes de casar, y los jóvenes que están aquí que se han casado, ¿verdad? Levanten las manos los jóvenes que se han casado aquí, no conmigo, pero que yo los he casado. Levanten las manos. José, yo los casé a ustedes. ¿Quién más yo casé aquí? Todavía hay dos o tres. Yo los casé a ustedes. ¿Verdad que a todos los que yo caso aquí, yo les digo a ustedes, antes de casarse, 6 meses antes por lo menos, empiecen a vivir como personas con responsabilidad de casados? ¿Verdad, Joselito? Te dije, empieza. Ya que te vas a casar, decidan cómo van a manejar el dinero, decidan cómo van a funcionar y empiecen a trabajar para que cuando se casen no digan: ay, mi madre, ¿qué es esto? Tengo que pagar renta, tengo que pagar esto, tengo que pagar aquello, y ahora no puedo comprarme mi PlayStation, ahora no puedo comprarme mis tenis, ahora no puedo ir a la cine, ahora no puedo ir a comer con los muchachos, porque pues hay muchos que no entienden la santidad de Dios porque no han bregado primero con su pecado. No han bregado con sus prioridades. Su pecado habla de tu actitud. Llevártelo a Dios habla de tus prioridades. Y cuando tú reconoces tu pecado, tus limitaciones, se las llevas a Dios porque le crees a Él, entonces la santidad de Él no te intimida, porque es algo que ya tú has ido camino hacia eso. Ya has emprendido una jornada que cuando llegas ahí, ya tú lo anhelas. Porque no quieres vivir en pecado, no quieres vivir alejado de Dios, no quieres tener ídolos delante de ti. Tú quieres agradar a Dios. A menos que comprenda que Dios es luz. La idea de Jesús muriendo en la cruz no tendrá sentido para ti. El evangelio es que eres completamente malo y estás completamente perdido, pero eres completamente amado y completamente salvo como producto de la santidad de Dios. Y por eso es que la Biblia dice: sin santidad, ese ya no se lo sabe la gente aquí, ¿verdad? La Biblia dice: buscar la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. The only way to fellowship with God is by fellowship with a holy God. And the only way to fellowship with a holy God is by living a holy life. La única manera de tener acceso y comunión con Dios es a través de un Dios santo. Y la única manera de tener acceso y comunión con un Dios santo es siendo nosotros santos. Y esa santidad de Dios debe traernos gozo, no espanto. Así que hoy, cuando salga de aquí y te pregunte: ¿estoy seguro de mi andar cristiano? Una verdad que te va a bendecir es si responde a estas 3 preguntas, bíblicamente hablando.
¿Cuál es mi actitud al pecado? Lo llevo a Dios y establezco prioridades en Él. Y al llevarlo a Dios entiendo que la única manera que puedo llegar es honrando, respetando, reverenciando la santidad de Él. Para todos los estudiosos de la Biblia, nada de lo que yo acabo de decir niega la gracia de Dios, niega el favor de Dios. La gracia de Dios y el favor de Dios viven en completa armonía con la santidad de Dios. Y es mi trabajo, en fe, llegar a ese lugar. Yo te invito a estar de pie, iglesia.